Bueno, mis hermanos, bienvenidos a los que entraron durante la oración. Muchas gracias, hermano Max. Hoy tenemos un tema al que solamente le puse como título. Déjeme ver si ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Al que le puse solamente como título cumpleaños. ¿Por qué quiero abordar este tema? O sea, ¿por qué me gustaría abordar este tema? Porque se han dado algunas cosas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, donde hay criterios diferentes ante el abordaje de este tema desde la opción bíblica o incluso desde la opción externa, donde algunas personas vienen y han hecho videos y han tocado el tema. De estos videos yo les he prestado mucha atención, de verdad que yo no soy alguien que se tome a la ligera las cosas. El Señor, si hay algo que me ha enseñado, es a escudriñar, a no desestimar lo que otros opinan, pero también a compararlo a compararlo con, perdón, un segundito, a compararlo con lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia, como tal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando se dan criterios dentro de una congregación y el pastor no los aborda inmediatamente, podría prestarse para que dentro de la confusión se abran heridas y estas heridas se empiecen a crecer, porque estamos hablando de aspectos de índole básicamente familiar. Estamos hablando de un cumpleaños, que eso es lo que en las familias se, se hace, se procura para agradecerle a Dios año a año por tener vida, por estar en familia. Eso es los esposos a sus hijos, a sus esposas, las esposas a sus esposos, a los hijos también. Entonces, al final de cuentas, mis hermanos y mis hermanas, estamos hablando de aspectos meramente vitales de la familia. Es como que si de pronto, digamos, nosotros dijéramos que a los hijos que ya cumplen 12 años o 13 años hay que sacarlos de la casa y tienen que irse, porque eso sucedía en ciertas culturas, que las niñas eran ofrecidas a los 12 o 13 años para matrimonio y que digamos, bueno, está bien, entonces vamos a hacerlo como dice allá y a los 12 o 13 años, ya venida la primera menstruación, las vamos a dar en matrimonio. Entonces son aspectos vitales de familia, son aspectos muy importantes. Dentro de todas las celebraciones que se hacen dentro de las familias y de los aspectos religiosos que se tocan, están, ejemplo, los aniversarios de bodas. ¿Qué es un aniversario? Cuando hablamos de aniversario y contemplamos ese tipo de celebraciones, ¿qué es un aniversario? Sea de bodas, sea un aniversario como el que celebramos ayer en la iglesia, sea un aniversario de la independencia, o sea, el aniversario es una celebración anual. Es así de sencillo, se traduce como celebración anual. Sea lo que sea, es una celebración anual. No necesariamente es el cumpleaños de una persona, sino que es una celebración que se hace año a año, como el de las bodas. Si nosotros viniéramos y le hiciéramos caso a lo que dicen las religiones, la mayoría de las religiones, y no a la Biblia, si le hiciéramos caso a la opinión de las personas y no a la Biblia, y veas que estoy subrayando la Biblia, no mi opinión, no lo que yo creo, porque yo soy un ser humano común y corriente, que Dios le dio una responsabilidad, pero al final de cuentas aquí lo que manda es lo que Dios dice, no lo que yo digo. Si yo digo algo que está contrario a la Biblia, por supuesto que nosotros no podemos caminar en ese sendero. Pero cuando nosotros analizamos lo que por lo general las religiones hacen o dicen desde la opinión de ciertos hombres que son seguidos por miles y hasta por millones de personas en el paso del tiempo, tendríamos que dejar morir a los seres queridos. Tendríamos que dejarlos morir porque hay una religión que no hace transfusiones de sangre porque dicen que es contrario a la Biblia. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, si nosotros nos apegáramos a esa idea de que no podemos ponerle sangre a una persona que está en una crisis porque tuvo un accidente o personas que tienen una leucemia, entonces esas personas básicamente lo que hacen es dejar morir a sus hijos, a su familia, a sus amigos. ¿Por qué? Por aspectos de una convicción errada, porque una convicción puede ser sobre algo errado o sobre algo
verdadero. El hecho de que sea una convicción no significa que está bien. Hay personas que por las convicciones matan, por las convicciones mueren, pero no significa que esas convicciones sean correctas, y mucho menos si estamos hablando a la luz de la Biblia. Entonces, si siguiéramos esas religiones, si siguiéramos ese tipo de tradiciones, si siguiéramos ese tipo de conductas, entonces tendríamos que dejar a morir a nuestros hijos. Otras personas no celebran la independencia porque consideran que celebrar la independencia, que cantar el himno nacional, entonces eso es pecaminoso, es pecado. Entonces se vuelven en aspectos meramente, y subrayo meramente, de opinión. Porque nosotros tenemos que prestarle mucha atención al fundamento que Dios nos dejó a nosotros alrededor de la salvación. Porque la salvación, la forma en que se accede a la salvación, la forma en que nosotros debemos de comportarnos como iglesia, como hermanos, como individuos, incluso contra nuestros enemigos, está bien claro en la Biblia. Esos son los aspectos fundamentales. Hay aspectos que son meramente circunstanciales o son aspectos que tienen que ver nada más con la circunferencia de nuestras vidas. Que si se usa corbata, que si no se usa corbata, que si se usa saco, que si no se usa saco, si las mujeres usan pantalones o no usan pantalones, si se tienen que poner un pañito sobre las cabezas, si tienen que vestir de blanco o si no tienen que vestir de blanco. Son puros aspectos de opinión. Otros no toman café porque consideran y creen que eso es una convicción. Si nosotros tomáramos eso a la literalidad y creyéramos incluso que por esa razón nosotros debemos incluso de expulsar a nuestra familia o alejarnos de la familia, estoy hablando de la familia consanguínea o la familia de la fe, tenemos que hacer eso, nosotros no estaríamos predicando la base fundamental de lo que el Señor nos está enseñando. Estaríamos predicando algo totalmente contrario a lo que Cristo enseñó. Porque el Cristo se fundamentó en el amor, los unos para con los otros. Y de hecho, en una oportunidad que llegaron a Jesús a preguntarle acerca de una cuestión de impuestos, siendo el Dios, él le pregunta a Pedro si es necesario o si está bien que el dueño o el rey pague impuestos. Pedro le dice que no. Y los hijos del rey tampoco. Se refería a él y a los discípulos. Pero su expresión final fue, sin embargo, dice, para no ofenderles, vaya, lo manda a sacar un pez que tenía un dracma para que pagara el impuesto por él y por Pedro. ¿Por qué Dios deja ese registro, sin embargo, para no ofenderles? Porque hay cosas que no son trascendentales, no son algo que vaya usted a considerar que afecta ni su salvación, ni que tampoco va a afectar para nada su relación con Dios. Puede afectar en el sentido de que usted está haciendo algo erróneo y le resta bendición, pero no lo va a mandar al infierno. Imagínense que si nosotros agarráramos y literalizáramos algunos textos de la Biblia, yo no podría estar en ningún funeral, porque la palabra de Dios le prohibía a las personas de la antigüedad tener contacto con los muertos. Porque si tenía contactos con los muertos no podía celebrar el Pesaj, la Pascua. Bueno, basado en eso y alrededor de esto que acabo de decir, es que vamos a empezar a preguntarnos nosotros acerca realmente qué significa las celebraciones y si realmente hay algo que nos lleva a nosotros a ofender a Dios. Primero tenemos que tener una base, nosotros una base para comenzar de quién es el soberano, quién es el que manda. Tenemos que ubicar a la autoridad máxima sobre cualquier autoridad. Y ese es Dios, es Elohim, es Hashem. Y Jesucristo dice, a mí me ha sido dada toda potestad. Entonces Él es el Señor. Por lo tanto, si Él es el Señor, si Él es el soberano, si Él es el que todo lo hace, el que todo lo entrega, al final de cuentas, todo lo que tenemos viene de Él, se origina en Él. Lo que pasa es que lo que Dios hace y lo que Dios presenta para nosotros, para nuestra relación con Dios, para la conducta para con Él, es distorsionado. No porque Dios no sea claro en lo que pone en su palabra, sino distorsionado por los hombres y por el mismo Satanás. No es que Satanás tiene la idea original, es que Satanás distorsiona la idea original. Por eso Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Cuando él viene y
usa esa expresión con que Dios os ha dicho, le está diciendo, Dios se está equivocando. Lo que Dios dice no está bien, pero yo le voy a decir cómo se hacen las cosas. Así que, tomando este principio que Dios es el generador de todo y que Dios es el que marca la pauta y Satanás viene y copia y distorsiona, no al revés, no es Dios quien copia a Satanás, sino Satanás quien copia a Dios, porque al final de cuentas, Satanás está incapacitado para hacer algo si Dios no lo permite. Cuando nosotros nos encontramos con una idea errada en cualquiera de las esferas de nuestra vida, sea en el trabajo, sea en nuestra familia, sea donde sea, hay una idea errada que va contrario al carácter de Dios y a lo que Dios nos instruye, no es que nosotros dejemos de hacer las cosas y nos alejemos de las personas. No es que yo venga y que porque por alguna razón vamos a pensar y solo imaginar que don Max Romero está haciendo algo que es contrario al carácter de Dios, yo le dejo de hablar. O le digo, no, hombre, yo ni me arrimo a su casa. Es más, ni siquiera voy a comunicarme con usted. No, eso no podría ser porque ese no es el carácter de Dios. Cuando el Señor dice que no se siente a la mesa con aquellos que llamándose hermanos hacen tales cosas, la referencia a eso es que no participe de esas cosas, no que no les hable, no que no les dirija la palabra, porque entonces ¿cómo se evangelizan a las personas? Si lo que hacemos es rechazarlas y apartarlas como si nosotros fuéramos los mejores. Me alejo, me aparto, me meto en una cápsula, me meto en una burbuja. Eso no nos mandó el Señor a hacer. Cuando Él mandó a dar la primera, la comisión, o sea, lo que fue la gran comisión, Él no dijo encapsúlense, métanse a Jerusalén, métanse ahí porque aquellos están contaminados. No nos reunamos con ellos, no, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra, vayan. No dijo métanse en una burbuja, jamás, en ningún momento dijo eso. Ah, no, entonces yo no me reúno ya con el hermano Max porque el hermano Max piensa diferente que yo, entonces ya no voy. Ya ahí dejó de ser iglesia, mi hermano. Dejé de ser iglesia yo. ¿Por qué? Porque en el momento que me separo de la convivencia, de la confraternidad, de la coinonía, estoy quebrantando el mayor de los mandamientos y es el amor a Dios y el amor al prójimo. De ahí pesan, dice, todas las demás mandamientos, todas las profecías de ahí pesan. Si eso me separa a mí de la congregación, si me separa a mí de mi familia, si me separa a mí de la iglesia, porque piensan diferentes a como yo pienso, entonces mi hermano no estoy predicando el evangelio de Cristo. Si me separa por aspectos realmente porque son herejías y tengo que alejarme de la herejía, entonces no voy a congregarme a la iglesia más ahí porque hay una herejía. Hay algo que dice que Jesucristo no es el Señor. Hay algo que dice que el Señor no es el centro, que no es. Si es una iglesia no cristocéntrica, no puedo seccionar y un día voy y un día no voy. Si no es una iglesia que no es cristocéntrica y le da la gloria y la honra a alguien que no es Cristo, váyase de ahí. Váyase de ahí, porque ahí no tiene que estar, no es que voy a ir un lunes y el martes no, el miércoles sí, el jueves no. No, me alejo completamente de ese lugar porque ese lugar es hereje, es satánico. Pero si es aspecto de opinión, yo puedo convivir, yo me puedo sentar con la otra persona, puedo compartir con la otra persona. Mi esposa, por convicción de ella, no come cerdo. Yo sí me como mis chuletas. Y me las como y le pongo cebollita y le pongo arrocito y me la como. Pero yo no le dejo de hablar a mi esposa. No me voy a divorciar por ella con eso, no me voy a separar por eso. Ella cree que con eso agrada a Dios, pues que la agrade. Y si yo considero que comiéndome una chuleta no estoy desagradando a Dios, pues me la como. Es un asunto muy personal, es un asunto de una relación entre Dios y yo y entre Dios y ella. Son asuntos meramente circunstanciales, son periféricos. Pero resulta que entonces nosotros, en lugar de hacer chut y devolvernos del camino en que estamos, más bien nos metemos más en el fango. Y nos metemos más en el fango porque entonces agarramos cosas meramente de opinión y nos llega a afectar a la iglesia, nos llega a afectar a la familia por aspecto de opinión. Cosas que el Señor no está acusando. Ahora usted me puede decir, pastor, que en esto de los cumpleaños es igual que la Navidad. Usted predica que la Navidad no se debe celebrar. Escuchen, mis hermanos, tengamos mucho cuidado a la hora de tomar algo y usarlo como excusa para hacer otra cosa. Una de las cosas que el Señor le dijo a los fariseos, no hagan eso sin dejar de hacer aquello.
Ellos estaban meramente metidos dentro de las cosas administrativas del templo y olvidaron el amor, la compasión, la misericordia. Cuando yo predico de la Navidad, yo no estoy predicando de que Jesús no nació. Sí, Jesús nació. Jesús nació en un lugar donde se cuidaban animales. José no encontró un lugar para hospedar a su familia. No era que no tenía plata, no encontró el lugar. Pero no es eso lo que se predica. No se dice que eso no pasó. Eso pasó, pero no se pasó en diciembre. Pasó durante un Yom Teruah. Entonces se predican las fiestas que nos anuncian a nosotros la venida del Señor que se va a dar durante un Yom Teruah, y eso es lo que se enseña. Por supuesto que al enseñar usted lo correcto va a salir a la luz lo incorrecto. Pero en el caso de los cumpleaños no tiene usted o yo, o los aniversarios o las celebraciones, no tiene usted o yo que agarrar eso como una bandera para cambiar incluso la doctrina de una iglesia. Y por eso es esta reunión, porque vamos a hablar de eso en particular. Hablemos para darle un ejemplo de cómo Dios opera dentro de sus mismas fiestas. La Pascua, el Pesaj. ¿Cuándo se celebra el Pesaj? Se celebra entre marzo y abril. Esa es la cena que el Señor celebró antes de ser sacrificado. La preparación de la Pascua. Y el día siguiente, Él fue la Pascua. Porque la Pascua no es un día. La Pascua no es una celebración. La Pascua es una persona. Es Cristo siendo sacrificado. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, cuando el Señor viene, Dios viene y le enseña al pueblo que deben de celebrar el Pesaj, que deben celebrar la Pascua, que fue en Éxodo capítulo 12, cuando ellos salieron de Egipto y el Señor le dijo lo que tenían que hacer. Entonces la noche anterior se celebra la preparación de la Pascua y al día siguiente salen. Resulta que hay una regla para que la Pascua se celebre y quienes no pueden celebrarla y quienes sí pueden celebrarla. En Números capítulo 9 nos habla de esas reglas. En el verso 1 dice, y lo pueden buscar en su Biblia para que me acompañen: habló Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo. Escuche, por favor, preste atención con mucho cuidado. Cada palabra, cada detalle es importante en la Biblia. No podemos obviar nada porque terminamos haciendo un dogma de fe y una doctrina que no es de Dios. Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿A su tiempo? ¿Al tiempo de quién? Al tiempo que Dios establece. Al tiempo que Dios dice, esa fecha y ese día y a esa hora. ¿Cuándo es eso? El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas las leyes las celebraréis. Verso 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Eso sería entre marzo y abril para efectos nuestros. En el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. ¿Listo? Tenemos una orden, tenemos una indicación de cómo debe celebrarse la Pascua. Pero había una prohibición. Las personas que habían estado en un funeral, las personas que estaban muy largo y no llegaban a tiempo, las personas que habían tenido contacto con muertos porque lo enterraron, esas personas no podían celebrar la Pascua. Y no la podían celebrar porque había una prohibición en el Deuteronomio para eso. Había una prohibición de parte de Dios para que eso no se hiciera. Entonces, en el verso 6, viene y aborda esto el Señor. Cuando los israelitas le preguntan a Moisés. En el verso 6 dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto. O sea, habían perdido a un familiar, habían estado en un funeral, habían tenido contacto con los muertos. Y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón en aquel día y le dijo a aquellos hombres. Escuche lo que dicen ellos. Nosotros estamos inmundos por causa de muerto. Está mencionando la ley. Y preguntan, aún mencionando la ley, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? A ver si lo traduzco a nuestro idioma. Yo no tengo la culpa que se haya muerto mi familiar. Tengo que irlo a sepultar, no lo voy a dejar por ahí. Tengo que irlo a sepultar y quiero celebrar la Pascua. Quiero darle honra al Señor. Hay una ley que impide que eso pase. Entonces, ante esa ley ellos no pueden celebrar, pero ellos se sienten que hay una injusticia para ellos,
porque ellos no escogieron que esa persona muriera, no escogieron que tuvieran que pasar por ese funeral y entonces tuvieron que ir a hacer misericordia en los deudos, tuvieron que ir a hacer misericordia en las personas que están sufriendo allá. Entonces no vinieron a la Pascua. Entonces le preguntan a Moisés que por qué nosotros no lo podemos hacer. O sea, ¿qué podemos hacer? Nosotros queremos honrar a Dios, queremos agradarlo, pero la ley no lo impide. Entonces Moisés, dice el verso 8, les responde, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Vamos a esperar. Voy a preguntar a Dios. Esto que hizo Moisés es lo que tenemos que hacer todos, preguntarle a Dios. No preguntarle al vecino, no preguntarle al abuelo, no preguntarle al maestro de la escuela, no preguntarle al presidente, preguntarle a Dios. Él es el que marcó la regla. Así es como funciona esto. Dios lo establece así. Y entonces Jehová le responde a Moisés. Y Jehová, verso 9, habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua de Jehová. Celebrará la Pascua de Jehová. Pero ¿cómo? Hay una prohibición. Entonces él indica cómo lo va a resolver. En el mes segundo, a los 14 días, ya no entre marzo y abril, sino entre abril y mayo. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas las comerán. No dejarán del animal sacrificado para mañana, ni celebrarán hueso de él, conforme a los ritos de la Pascua celebrarán. ¿Qué está haciendo Dios? Le está diciendo a estas personas que les abre una puerta, para que una vez que se hayan purificado según la ley, puedan celebrar la Pascua. Porque estas personas son no culpables de no celebrarla. Entonces Dios está aplicando misericordia en estas personas. Dios les está permitiendo a estas personas que puedan tener la celebración y honrarlo a Él, porque ellos no tienen la culpa. Quien decidió llevarse a su familiar, a su amigo, a su amiga fue Dios. Él es el que tiene toda la potestad sobre la vida y la muerte. Yo no puedo decidir sobre la vida de nadie. Es Dios quien decide. Y si Dios decide, entonces dejo de celebrar las cosas, porque fue Dios el que lo decidió. No, el Señor viene y aplica la misericordia. Pero aclara, verso 13, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, o sea, no tiene ningún problema, no estuvo en un funeral, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona será cortada entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Ok, si no tiene problemas si no tiene problemas de enfermedad, si no tiene problemas de haber contactado con un muerto, entonces usted no tiene nada que le impida. Dios pone la fecha y es aquí que se celebra. Y es en esta fecha. Porque si no, entonces lo voy a cortar de la congregación. Le dice, está pecando. Porque no lo hace el día que yo digo. Las cosas se hacen el día que yo digo. Pero, dice, pero si morare, el verso 14, y si morare con nosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, conforme a la ley se celebrará, un mismo rito tendréis tanto para el extranjero como al natural de la tierra. Lo que está diciendo, ok, el nacional, el israelita y el extranjero, en este caso sería el judío y nosotros, los gentiles, tienen que celebrarla el día que Dios dice. Pero si se dio esta situación, que hay un muerto, que hay un impedimento, que estuvieron hospitalizados, que estuvieron en un impedimento totalmente fuera, ajeno a lo que ustedes pueden hacer, celébrenla, les voy a dar el chance de que la celebren. Eso en cuanto a la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes que hay dentro de la Biblia, porque lo que hace es enseñarnos a nosotros en el Antiguo Testamento el que había de venir, y en el Nuevo Testamento nos enseña el que vino y ha de regresar. Ahora hablemos de las tortas, porque estamos hablando de cumpleaños. Y vamos a hablar de cumpleaños. ¿Qué son las tortas en la Biblia? ¿Son pasteles? No, no son pasteles. No existían los pasteles en ese momento. Es más, aunque en internet digan lo que les quieran decir de los sumerios, de las cosas que hacían con Istar, con lo que sea, no hay un consenso que haya un día específico o una fecha específica donde se empezaron a hacer pasteles. Se nos conocieron en la zona de Europa, en la zona de Alemania, en el norte de Alemania. Ahí es donde básicamente se empezaron a hacer para las bodas. No tenían velas, se hacía un pastel para las bodas tal y cual lo conocemos nosotros. Después lo incorporaron a los cumpleaños.
Pero cuando la Biblia habla de tortas, no está hablando, mis hermanos, no está hablando de pasteles de cumpleaños, no está hablando de pasteles de boda, no está hablando de eso. Ignorar eso es darle al texto una explicación que no tiene. Cuando la Biblia habla de tortas que no son pasteles, está hablando de ugás, está hablando de cajalás y está hablando de cabán, de una de esas tres cosas. Una era planita, tipo cuadrado, se aplastaba y esa era una especie como de focaccia que se utilizaba. Se cocinaba en los hornos directamente como una especie de tubo que se le mete la leña abajo y se ponía afuera, se le daba una vuelta y otra. Y eso se cocinaba en cuestión de 2 o 3 minutos. Esos son ugá, cajalá y cabán. Son tres y ahora voy a explicar por qué son tres diferentes. Otros eran panes redondos, no planos, sino redondos. Panes redondos que se hacían para poder hacer las diferentes celebraciones. ¿Cuál era la finalidad de estas tortas, de estos calá, de estos ugá? ¿Cuál era la finalidad de eso? Alimentarse. Eso era todo, alimentar a las personas. Pero cuando las personas vienen y toman un pastel, y ahorita voy a seguir hablando de los panes que aparecen en la Biblia, que no es los pasteles de cumpleaños, subrayen, no es los pasteles de cumpleaños. Y repito, no hay ni siquiera definida en la historia cuándo comenzaron los pasteles de cumpleaños realmente, solo lo registran las personas que empiezan a hablar de las eras medievales, solo se empieza a registrar ahí el pastel como tal, de bodas o de cumpleaños. Lo demás es pura especulación, es pura teoría. Entonces, al final de cuentas, se le está asignando un pastel que nosotros hacemos al Antiguo Testamento cuando no existía en ese momento. No se hacía eso así. Entonces, cuando nosotros venimos y vemos eso, nos preguntamos entonces de dónde salió toda esta información. Bueno, salió la información de personas que empiezan a investigar y tal vez investigan de otros que no tienen la noción correcta y vienen y ponen la información sin escudriñarla de la manera correcta. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los que cuelgan la información en las redes. Las velas, el uso de las velas. El uso de las velas sí. El uso de las velas, mis hermanos, sí está totalmente definido, totalmente está claro de cómo se hacían después de que se inventaron los pasteles de bodas y se inventaron los cumpleaños. El uso de las velas se encienden para pedir un deseo. Se sopla y se pide un deseo. Eso sí es algo que debe de evitarse, no debe de hacerse. ¿Y por qué no debe de hacerse? No por las velas, porque quien inventó las velas en el tabernáculo fue primero el Señor, el que puso velas. De hecho, tenemos la menorá, que no son velas, son lámparas, pero son luces. Satanás las copia. Entonces, cuando usted llega y ora delante de Dios a través del Espíritu Santo y le pide al Señor que le guíe en su vida, Satanás le hace lo mismo en un pastel y le pone esas velas. Entonces, lo que usted no debe de hacer es usar velas, soplar velas y pedirle deseos, porque eso sí está invocando cosas que no tiene que invocar. Usted debe orarle al Señor. No evitar celebrarle a su familiar el cumpleaños, sino evitar poner velas y soplarlas. ¿Por qué? Porque eso sí, pero no olvidemos que la iluminación inicia en Dios y Satanás lo copia. Entonces, si hay algo que evitar, evite eso entonces si es lo que quiere evitar. Pero no evite el banquete, porque el banquete, el aniversario, es agradecimiento, es gratitud a Dios. Como les decía, el término de las tortas aparece 15 veces en la Biblia. Se refiere a panes planos, como les dije, o a panes redondos. Se hace con harina, con agua y se cocían a las brasas o al horno. Resulta que una señora de un video que escuché dice que los panes que se hacían que son las tortas que de los cumpleaños eran redondos porque es para evocar a la luna y a la diosa Astarté y ahorita lo vamos a leer, a la madre de los cielos o a la reina de los cielos. Mis hermanos, déjenme contarles que los panes que se ponen en el tabernáculo, en la mesa, de la preposición, indicado por Dios, son redondos. No son cuadrados, son redondos. Y no está evocando ni a ninguna diosa luna, ni está evocando a ningún espíritu satánico. Está puesto ahí como consagración para Dios. Fueron los panes que comieron también los siervos de David cuando llegaron, porque tenían hambre.
Y el Señor hace ver que es más importante el hambre de ellos que los panes que se estaban comiendo, aunque fueran para Dios. Porque estaba hablando del amor al prójimo. Es más importante el amor al prójimo que mis ideas personalizadas, que mis opiniones. Así que en el contexto bíblico estos panes redondos significan alimento básico común y corriente para la dieta de las personas. Como lo vemos en el Génesis. Génesis capítulo 18, verso 6 dice así: entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos. Ahí la palabra es ugá. Puede irse al texto hebreo y leerlo. La palabra es ugá. Eran tortas redondas cocidas a la ceniza, pan común y corriente cocido a la ceniza. Entonces le dice: vaya y haga ugás, haga panes para estas personas. Entonces lo que está hablando aquí básicamente el texto de Génesis 18 en el capítulo 18, verso 6 en adelante, está hablando de hospitalidad. Es en el marco de la hospitalidad, de la cultura del Medio Oriente de la época. Se hacían panes para recibir a la gente y le damos de comer. Es hospitalidad. No está hablando de algo satánico, no está hablando de la reina del cielo, no está hablando de nada de eso. Está Abraham haciendo panes redondos para ofrecérselos a estas personas, y a eso se le llama tortas en la Biblia. Porque la palabra torta en la Biblia difiere dependiendo del contexto. Y tengo que estudiarlo en ese contexto. Las tortas que se mencionan en la Biblia también se mencionan en el capítulo 7, verso 11 de Levítico, donde las tortas que son los panes de la proposición, están representadas justamente para adoración a Dios. Estas tortas que están en el capítulo 7 de Levítico se llaman cajalá, se llaman tortas sacrificiales, así es como se les llama. Se hacían sin levadura, se hacían con aceite, con flor de harina, y se hacían fritas o amasadas con aceite. Y eso es lo que se presentaba para el sacrificio en el tabernáculo, para demostrarle a Dios con tortas el amor que se le tiene hacia Él. Lo que se conoce como libación, solo sacrificio. Esta señora de ese video que les digo, y tal vez lo ponga, tal vez no, porque al final de cuentas es una pérdida de tiempo escuchar algo que no es bíblico, que se agarra y se menciona la Biblia, pero no es bíblico. Yo puedo agarrar la Biblia y torcerla completamente para sacarle la plata de la bolsa a ustedes y decirles que el día de hoy ustedes son malditos con maldición porque no diezman. Y eso no es lo que dice la Biblia. El diezmo ni siquiera es para nosotros. El diezmo es para las personas que cuidaban el templo y ellos era lo que tenían que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es ofrendar como conforme hayamos sido prosperados y conforme a nuestro corazón. Como no estoy hablando de diezmo, sigo hablando de las tortas. Las tortas son mencionadas 15 veces en toda la Biblia. Éxodo capítulo 12, en el verso 39, está hablando de la festividad que se hacía al salir de Egipto. Éxodo 29, 2 está hablando de las tortas en el campo de la ofrenda de paz. Levítico capítulo 2, verso 4, capítulo 7, verso 2 está hablando de la acción de gracias. Tortas que se le presentan a Dios en acción de gracias. En Levítico capítulo 7, verso 13, se le ofrendan tortas al Señor por un sacrificio de paz, de reconciliación. En Levítico capítulo 24, verso 5, se mencionan las tortas de la proposición. No está hablando de pasteles de cumpleaños. Está hablando de tortas sacrificiales. Eso es lo que menciona como tortas en toda la Biblia, mis hermanos. En toda la Biblia. Números capítulo 6, verso 15. Números 11, 8. Primera de Reyes 14, 13. Todo eso está mencionando de tortas sacrificiales. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 40, Isaías 16, 7. Léalos. Y el texto que menciona estas tortas con un nombre diferente, mis hermanos y mis hermanas, que se llaman cabán, que son tortas sacrificiales. Sí, son tortas sacrificiales, pero desde el entorno pagano, no queques, no pasteles de cumpleaños, tortas sacrificiales, se mencionan en Jeremías capítulo 7, verso 18, que lo vamos a leer, y se menciona en Jeremías, ya les voy a decir, más adelante en Jeremías 44, 19. Ahí es donde se menciona. Que agarran y tuercen el texto, lo sacan de contexto, porque no es que está hablando de cumpleaños, está hablando de una adoración pagana.
Pero ¿por qué viene esa adoración pagana? ¿Por qué agarran esas tortas redondas que ya vimos que están en el tabernáculo, que ya vimos que Dios describió cómo quería que se hicieran, ya vimos cómo se tenía que celebrar? ¿Por qué la usan estas personas? Porque Satanás está copiando a Dios. Porque Satanás está copiando lo que Dios hace para ser adorado. Eso es. No es que está mal la torta. El uso que se está dando, que ahora se llama Cabán, es lo que está mal. Déjenme leerles Jeremías 7 a partir del verso 16. Tú pues no ores por este pueblo, está escribiendo Jeremías cuando Dios le está dando la instrucción. Ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña. ¿Recoger leña está malo? No, no está malo. Los padres encienden el fuego. ¿Encender el fuego está malo? No, no está malo. Se hace también para las tortas del tabernáculo. Y las mujeres amasan la masa. ¿Es malo amasar la masa? No, no es malo, pero aquí voy a hacer una pausa. ¿Cuándo usted ha visto que un pastel de cumpleaños se amase? ¿Cuándo usted ha visto en la vida que un pastel de cumpleaños, un pastel de boda se amase? Por favor, mis hermanos, ni siquiera el sentido común usamos cuando agarramos un texto para interpretarlo. Amasan la masa porque está hablando de pan, no de pasteles, no de queques, está hablando de pan, está hablando de lo que ellos llaman tortas, que es el pan redondo que se usaba en la mesa de la proposición. Y estos panes que están haciendo estas mujeres de Judá, el problema no es el pan, el problema es que se lo están haciendo a esta reina del cielo. Y amasan la masa para ofrecerla a la reina del cielo y hacer ofrendas a los dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Cuál es el problema ahí? Las tortas, la celebración. Las tortas no. ¿A quién se le está ofreciendo? ¿A quién se le está dando? Él está reclamando la idolatría, no la celebración de las fiestas que él estableció, sino la idolatría a esa persona, a esa figura, la reina del cielo. De eso se está tratando. Pregunta él, ¿me provocarán a ir a ellos? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? ¡Wow! ¿Cómo dice el Señor? Están trabajando en su confusión. Estos están confundidos. Estos están agarrando lo que yo establecí para el tabernáculo, lo que yo establecí para mi honra y se lo están dando a otro. Están cambiándolo. Están torciéndolo, que es el aspecto que abordamos nosotros en la Navidad. El problema no es que las personas consideren que Jesús vino al mundo, eso no está mal. El problema no es que las personas no consideren que Jesús vivió, eso no está mal. El problema es que lo hacen en la fecha que Dios no estableció, porque Dios estableció una fecha y Dios dice, esta es mi fecha, esta es mi fiesta, que es el Yom Teruah, y el problema es que se hace cuando a mí me da la gana. Yo no puedo cambiar ni el día de reposo, porque a mí me da la gana, porque es el día del Señor y Él lo estableció, es el séptimo día, no el día que a mí me dé la gana. Porque entonces voy a tener juicio de Dios sobre mí. No voy a poder cambiar, ni debo de cambiar cuándo es que se celebra el Pesach, porque es cuando Dios dice, no cuando a mí me dé la gana. No puedo cambiar el día del Shevaot, porque es cuando Dios dice, no cuando a mí me dé la gana. No puedo cambiar el Yom Teruah, porque no es cuando a mí me dé la gana, es cuando Dios dice. ¿Quién era la reina del cielo? Conocida en Babilonia como Istar, identificada como Venus, como Acera, como Astarot, como Anat, introducida dentro del reino de Judá para la apostasía durante los tiempos de Manasés, léalo en 2 Reyes capítulo 21. Y nuevamente lo introduce en los tiempos de Jeremías capítulo 44, donde se está describiendo el culto que se le está dando a esta reina. No es el problema, no son las tortas, el problema no es el pan, el problema no es lo que se está haciendo con la leña, el problema es que se le está ofreciendo algo a la reina de los cielos que debió de habérselo ofrecido a Dios por parte de Judá. O sea, según Spurgeon, cuando usted analiza predicadores serios como Spurgeon, no a cualquier predicador que aparece ahí con ideas raras, según Spurgeon, lo que él acota, el problema ahí no es de cumpleaños, es de origen no hebraico lo que estaban haciendo. O sea, una celebración que estaban haciendo para algo que no le correspondía a Dios. Pero si esas mismas tortas se le hubieran dado a Dios, no hubiera habido ningún problema. Ahora, pensemos en esto del cumpleaños, los aniversarios.
La adoración en familia para Dios es afable, por supuesto. Es conveniente cuando se hace de acuerdo a la verdad, cuando se implica entendimiento en lo que hace. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando nosotros venimos y agarramos un texto y lo torcemos y afectamos a nuestra familia, afectamos a nuestros hijos, afectamos a nuestra esposa y afectamos a la iglesia, mi hermano, estamos como zorras comiendo por debajo, carcomiendo lo que Dios hizo. Porque Dios nos manda a nosotros a amarnos los unos a los otros. Nos manda a respetarnos los unos a los otros. Nos manda a pasar la ofensa por alto. Nos manda a ser delante de nosotros sinceros con nosotros mismos. Y si yo me alejo le digo de Max, porque Max resulta que cuando llegué a la casa, mi hermano Max tiene un colacho ahí puesto en una ventana y colgada unas cositas de Navidad, y yo me voy, mi hermano, yo estoy peor que un fariseo. Porque mientras yo no decore mi casa, mientras yo no lo celebre, yo no tengo ningún problema de sentarme con mi hermano Max en la mesa de él. No estoy diciendo que lo celebre o no lo celebre. No he estado en un tiempo de Navidad porque trato de no estar en tiempo de Navidad en las casas de las personas, no porque esté contra ellos, sino para evitarles un inconveniente, a menos que sean personas que me conozcan y que sepan que yo no voy a amenazarlos, que no voy a acusarlos ni los voy a señalar, porque eso no me toca a mí, le toca a Dios. Yo me puedo sentar con mi hermano Max a comerme algo, sentarme a la mesa con él, con su esposa Yuri, con sus hijos. No tengo ningún problema con eso. Porque si no me puedo sentar con mi hermano Max, ¿qué le espera a mi enemigo? A la persona que está totalmente contraria al carácter del Señor. ¿Qué le espera a una persona homosexual? ¿Quién le va a predicar? ¿Qué le espera a una persona que es atea? ¿Quién le va a predicar? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir dónde está el límite, dónde debo llegar y dónde no debo llegar? ¿Qué clase de fariseísmo es ese? ¿Qué clase de pensamiento es ese? ¿Dónde dice en la Biblia que el Señor le dijo a los discípulos que vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos solamente a los que están de acuerdo con ustedes? Él dijo a toda criatura, a toda criatura. Lo que hagan con esa información ya cada uno verá, es delante de Dios, pero nos toca a nosotros ir a donde esas personas. Me es necesario ir a Samaria, me es necesario ir a Galilea, dijo Jesús, a los lugares donde no lo adoraban como él quería ser adorado, porque era necesario llevarles el mensaje. Me es necesario. Pero los judíos no iban, porque los judíos pensaban que eran demasiado malos. No me reúno con esos, no me siento con esos. Por favor, ¿dónde está el amor de Dios ahí? Escuche lo que dice el Señor a través de Pablo en el marco de las relaciones de iglesia, en las relaciones de familia, en Colosenses capítulo 3, verso 12. Dios los ama a ustedes, dice, y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Ahí está, los voy a apartar. Revístanse de sentimientos, de compasión, bondad y humildad y mansedumbre y paciencia. Ok, los llamé, pero tienen que ser compasivos, bondadosos, humildes, mansos y pacientes. Añade, sopórtense unos a otros. Eso es pasar por alto la ofensa, apoyarnos, ayudarnos, extendernos la mano. Perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Y oiga lo que dice el verso 14 a la iglesia de Colosas, sobre todo. ¿Qué es sobre todo, mis hermanos? Sobre todo, sobre su pensamiento, sobre lo que usted y yo creemos, sobre todo revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Ese es el mandamiento, el primer mandamiento. El mandamiento supremo, ese es el llamado, el amor. Y cuando nosotros vemos a las personas con diferencia, cuando las vemos como menos, cuando consideramos que no me puedo sentar a la mesa con esos, porque no puedo ni siquiera sentarme porque creo que estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiéndolo en este pasaje. Revístanse sobre todo de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y la paz, y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios. Con este propósito, amor y paz. Con este propósito los llamó Dios. Para formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con sabiduría,
con toda sabiduría. Con corazón agradecido canten himnos, salmos, himnos, cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Ah, no, pero somos demasiado santos, somos más santos que Dios. Es más, somos más buenos que Dios. ¿Y por qué estoy diciendo que somos más buenos que Dios y más santos que Dios? Porque Jesús se sentó a la mesa de Simón. Se sentó en una boda que no era, eso no era en una sinagoga. Él no estaba en el templo, estaba en una boda. Estaba celebrando con personas ajenas a las sinagogas. Se sentó con Simón el fariseo. Entonces nosotros somos tan buenos y tan santos y tan maravillosos que no podemos hacer lo que Jesús hace. Tal vez Jesús, yo no. Jesús seguro se equivocó. Seguro no sabía las reglas que el Señor establecía de separarme de esas personas. Seguro Jesucristo no lo sabía. Yo tengo que enseñarle a Dios, yo tengo que enseñarle a Jesús cómo funciona esto. ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos diciendo lo que Satanás dijo. Le dijo a Eva. Ah, con que Dios os ha dicho. Dios sabe que cuando coman de eso, ustedes serán sabios como Él. Con que Dios les ha dicho. No, hombre, Dios no sabe. No sabe lo que está diciendo. ¿Sabe cómo dijo esa mujer del video? Que cuando se ofrecen libaciones, que libaciones son cosas o sacrificios a los dioses paganos. Qué ignorancia, con todo el respeto, pero qué ignorancia. Libación es una palabra neutral. Significa sacrificio, derramar sacrificio. Se derrama la sangre, se derrama el agua, eso es una libación cuando usted derrama algo. Sea para Dios o sea para Satanás, pero eso es una libación, es una palabra neutra, es sacrificio. De hecho, eso es lo que se derrama en el tabernáculo, eso es lo que se derrama delante de Dios, libaciones delante de Dios. ¿Pero quién inventó eso? Satanás, no, Dios lo inventó, las libaciones. ¿Cuál era el problema que tenían estas mujeres de Judá? El problema que tenían era que estaban adorándole y dándole el pan. No tiene que ver con cumpleaños, le estaban dando el pan a la diosa, a la reina de los cielos, y sin autorización de los esposos. Esa fue la llamada de atención que dijo. Al final de cuentas, ellas estaban escudándose, igual que en el Edén. La mujer que tú me diste, ella tiene la culpa. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Devolverle el favor a los hombres que ustedes me dieron. Esos fueron los que nos autorizaron. Vea lo que dice Números 30 en el verso 3. Bueno, no voy a leerlo para hacerlo más dinámico. Está hablando, en Números 30, del 3 al 12, está hablando de que las mujeres podían hacer cosas si eran aprobadas por los esposos. Eso no significa que los esposos les iban a aprobar o podían aprobar cosas pecaminosas. Eso significa que ellas lo podían hacer si sus esposos lo aprobaban, porque los esposos somos los sacerdotes de la casa. Los esposos somos los que tenemos que traer paz, testimonio a nuestra casa. Y si yo no puedo traer testimonio a mi casa, si yo no puedo traer a mi casa la paz para consolidarla en mi casa, ¿qué me dice a mí el hermano Pablo? Que esas personas, dice, esos hombres, ¿cómo van a gobernar la iglesia si no pueden gobernar ni siquiera su propia casa? O sea, si yo no puedo llevar testimonio a mi casa, ¿cómo puedo llevar testimonio a la iglesia? Si yo voy a vivir agarrado del pelo con mi esposa, porque ella no come cerdo y yo sí. Ah, no, mi hermano, mi amor, nos vamos a divorciar porque usted piensa diferente a mí. Usted no quiere comer los chicharroncitos que yo traje y yo sí me los quiero comer. Nos divorciamos de esto. Por favor. Por favor, mis hermanos, entonces, ¿dónde está el primer mandamiento de amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? ¿Y sabe quién es mi primera misión? ¿Cuál es la primera iglesia? ¿Cuál es la primera persona a la cual yo debo darle testimonio? No es a ustedes, mis hermanos. No, ustedes son parte de esa misión. Es a mi esposa. A mi esposa es a la que yo debo de cuidar el corazón de ella, santificarla, dice Pablo, para el Señor. Yo puedo estar muy bien con ustedes. Ustedes me pueden ver a mí como el maravilloso pastor. Y qué pastor, qué sabio, qué bonito habla, pero si mi esposa no ve consecuencia entre lo que predico y lo que hago y le lastima el corazón, mi hermano, estoy fallando en todo el ministerio. En todo el ministerio. En Oseas, cuando habla de tortas, que ya dije que eran panes, habla de tortas de pasas. Estas tortas de pasas sí eran sacrificios ofrecidos a los dioses
paganos, porque la torta que se le hace al Señor, el pan redondo que se le hace al Señor es sin levadura, es simple, y entonces lo que se hacía en Oseas eran tortas con pasas, pero no son pasteles tampoco, porque los pasteles no se amasan. Si usted amasa un pastel, si usted amasa un queque seco, mi hermano no está haciendo un pastel, está haciendo un bollo de pan, o está haciendo otra cosa, repostería. Así que en el contexto de las tortas que habla la Biblia simbolizan participación de Israel en la adoración a Dios o participación de Israel en la adoración al enemigo. Una de esas dos cosas. Porque la Escritura nos ilustra a nosotros cómo participan estas personas en los diferentes eventos. Ahora, ok, estamos hablando de cumpleaños. ¿Cuántas referencias hace la Biblia a cumpleaños? 3 referencias. 3 referencias a los cumpleaños. Pero podríamos decir, bueno, es que los judíos nunca han celebrado un cumpleaños, sí, pero ¿quién dice que los judíos son referencia para nosotros, para seguirlos? Es la Biblia la referencia, no los judíos. Los judíos creen en la reencarnación. Entonces yo debería de creer en la reencarnación porque los judíos creen, algunos de ellos, en la reencarnación. Por favor, mis hermanos, ellos no son la referencia. Ellos son el pueblo escogido de Dios porque a Dios le plació. Para que veamos en esa referencia que ellos no hacen las cosas bien, que tenemos que venir aquí. La referencia no son los testigos de Jehová, mis hermanos. Si no, entonces dejemos morir a nuestra familia, no le pongamos sangre, no lo llevemos al hospital. Ah, pastor, pero es que usted está hablando del cumpleaños que tuvo el faraón cuando José. Sí, es la historicidad bíblica, es la historia de la Biblia, está contando un hecho histórico. Si yo tomo los hechos históricos bíblicos para hacer un dogma de fe, entonces me caso con muchas mujeres, apedreo a mis hijos cuando se portan mal, la pido a mi esposa si no atiende lo que yo digo. O sea, por favor, está hablando de historicidad, no de dogmas de fe. Está hablando de lo que ese pueblo pasó. Y hablando de Job, cuando habla de banquetes en las casas de sus hijos, es un libro de un orden poético. Ah, pastor, Job 1, 4 y 5 dice que los hijos iban, iban sus hijos, hablando de Job, de los hijos de Job, hacían banquetes en su casa, cada uno en su día. Entonces enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y conviviesen con ellos, bebiesen con ellos. Pastor, ahí los hijos de Job fueron muertos porque celebraban cumpleaños. Por favor, mis hermanos, está cayendo lo mismo que cayeron los amigos de Job. O eso no le dijeron. ¿Quién sabe qué hace su familia? Parafraseando toda la historia. Porque Dios los castigó. Ah, no, ¿quién sabe Job qué tiene usted escondido en su corazón? ¿Quién sabe qué ha hecho? Porque por eso Dios lo está castigando. Mentira. Nunca hace una referencia clara a un cumpleaños o a un no cumpleaños. Está haciendo una referencia a que Job y los hijos de Job practicaban banquetes. Y ellos practicaban banquetes en sus casas. Cuando dice cada uno en su día, podría referirse al orden cronológico en que se visitaban. No necesariamente al orden de nacimiento, no está hablando del natalicio. Eso si consideramos también que Job es un texto poético. El contexto de lo que Job está diciendo que hacían sus hijos, el contexto de esos versículos, mi hermano y mi hermana, si usted escudriña las escrituras de manera responsable, el contexto es que Job era un hombre próspero y bendecido por Dios. Es el contexto. Que celebraban banquetes porque eran personas que eran pudientes, que lo hacían cada uno en su casa. Lo que está diciéndonos a nosotros en esos banquetes, y que Job iba y hacía un sacrificio en caso, por si acaso hubieran pecado, no dice que pecaron, dice por si acaso hubieran pecado, está hablando básicamente este mensaje de la riqueza, la estabilidad familiar de Job, cómo experimentaba él con sus hijos en el día a día de las riquezas que tenía. Ahí lo que está sugiriendo el texto es la relación cercana que Job tenía con su familia y la relación que tenía su familia. ¿Para qué nos enseña esto? Porque estas escenas nos ilustran a nosotros la naturaleza social festiva de Job y su familia, para poder entender el dolor por el cual ellos estaban pasando. No eran personas que se odiaban, no eran personas que no se hablaban, eran personas que convivían.
Y al perderle a sus hijos y a sus hijas, ellos sufrieron porque todos los días tenían celebraciones. Y cuando dice que Job sacrificaba por si acaso habían fallado, no está diciendo que porque fallaron, que porque se habían equivocado, era por si acaso. Banquetes. Las menciones de los cumpleaños. Génesis 40:20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete para sus sirvientes. ¿Qué está haciendo ahí? Una fiesta. ¿Qué está mencionando? La fiesta. El énfasis no es el cumpleaños, el énfasis es la fiesta. Que se le está haciendo a él un banquete. Escuchen estas palabras, banquete. Mateo 14:6. Pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó y eso le agradó a Herodes. ¿Qué está mencionando? La fiesta. Lo que está hablando es narrativas de la historicidad del texto. La narrativa lo que hace a nosotros es enseñarnos lo que estaba pasando. No es un dogma de fe judío aplicable a nosotros, ni es un dogma de la Biblia aplicable a nosotros. Nos está contando una historia. Entonces, si no fuera una historia, si fuera un dogma de fe, ¿cómo les digo? Entonces hagamos todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento errado por los judíos. Pero los judíos no son nuestra referencia es Dios. Lo que Jesús hizo y lo que el Espíritu Santo indica. ¿Acaso somos más buenos que Jesús nosotros entonces? Recuerde, Job hacía sacrificios por si acaso. Quizá habían pecado. No dice que habían pecado, dice por si acaso. Y tampoco dice que fueran cumpleaños. Pero escuche lo que Dios le dice a sus amigos que lo acusaron a él y dijeron, ¿a quién sabe sus amigos? ¿Quién sabe lo que hizo Job? Usted, ¿quién sabe lo que hizo su familia? Dios lo está castigando por algo. Entonces viene y Dios se enfrenta a Job, confronta a Job para hablarle de soberanía, de que Él es el dueño de todo, desde antes de la fundación del mundo, que Dios establece los lineamientos a seguir y Job lo entiende. Y en Job 42, en el verso 7, leo en Dios habla hoy, el Señor describe esto en ese libro poético. Después de que el Señor dijo estas cosas a Job, dijo también a Elifaz, uno de los amigos, estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. ¿Qué le está diciendo? Estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no dijeron la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan a ver a mi siervo Job. Ofrézcanlo como holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes. ¿Por quiénes? Por los que lo acusaron a él. Ay, Job, ¿quién sabe qué estaba haciendo usted? Ofendió a Dios. Enojó a Dios. No, vayan, hagan esos sacrificios y Job va a orar por ustedes. Y yo aceptaré su oración y no les haré ningún daño, aunque se lo merecen. Por no haber dicho la verdad acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. No, mis hermanos. El problema no lo tenía Job. El problema lo tenían esos amigos que veían a Job como menos. Y por lo que le estaba pasando, entonces lo veían como menos. Es como que si hoy a alguien se le ocurriera que por todos los eventos que están pasando o han pasado dentro de mi familia, con mis padres, con mi sobrino, con mi perrita o nuestra perrita, con mi hijo en el hospital, no, quién sabe qué hizo el pastor Garmendia. Todo esto debe ser consecuencia de pecado. Sería igual, exactamente igual que lo que los amigos de Job le estaban diciendo a Job. Porque no están entendiendo que lo que Dios está haciendo es formando carácter, formando una fe firme para que Job pudiera orar por sus amigos. Y eso sí lo iba a aceptar el Señor. Verso 10, después de que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más que lo que antes tenía. Entonces fueron a visitarlo todos sus hermanos, la familia de Job, hermanas y amigos, y sus antiguos conocidos, y en su compañía celebraron un banquete en su casa. ¿Qué celebraron? Un banquete, una fiesta. Faraón celebra una fiesta, Job celebra una fiesta, y Jesús va a celebrar con nosotros una fiesta en los cielos. El banquete simple y sencillamente está mostrando un lugar de reunión donde la gente celebra, solo que unos celebran mal y otros celebran bien. Pero cuando pasa en la iglesia, cuando en la iglesia nosotros venimos y acusamos a los hermanos por lo que están haciendo, porque creo que yo tengo la razón, porque yo creo que yo estoy haciendo lo correcto, y aún me distancio,
me aparto, entonces tengo un problema bastante serio. Tengo un problema porque no estoy predicando el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no es este. Bueno, entonces, pastor, ¿cómo es el Evangelio de Cristo? Explíqueme en referencia a este tema. Sí, se lo voy a explicar. No con mis palabras, para que no digan que yo estoy opinando. Se lo voy a explicar con la Biblia, porque aquí yo no vine a enseñarles a ustedes ni a mostrarles mi opinión, ni la opinión de personas en internet, ni TikToker, ni YouTuber. Vengo a hablar de Biblia, de palabra, de la palabra del Señor. De eso vengo a hablar. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Mi esposa quiere no comer cerdo, pues no lo coma, ella va a dar cuenta de eso. Pero si ella siente que está agradando a Dios, pues agrádelo. Si yo me lo quiero comer, me lo como. Porque esto no es un asunto de salvación. Esto es más un asunto de opinión que otra cosa, porque lo sacrificado a los ídolos nada es, dice Pablo. Verso 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Préstele atención a eso. Decidan, es una decisión, dejar de estar siendo tropiezo hacia los demás. Que porque yo creo que tengo la verdad, dejar de estar haciendo tropezar a los demás. No, yo tiro la semilla. Y cada uno ve qué hace con esa semilla. Usted tiene una convicción, téngala para con usted, pero no quiere influenciar al resto de la iglesia. No quiere influenciar a las demás personas. Porque en Romanos también la palabra de Dios dice, sométase toda persona a toda autoridad, porque por Dios ha sido establecida. Y quien se resiste a lo establecido por Dios, para sí mismo acarrea condenación. Y la autoridad en esta clase, y la autoridad en el llamado de Cristo, y la autoridad en Atenas es este pastor que está aquí. No porque yo lo escogiera, porque Dios así lo quiso. Y los que están ahí, el que limpia, el que canta, el que predica, el que hace reflexión, el que haga lo que haga, que esté ahí, debe sujetarse a esta autoridad. Y la lealtad no está en estar de acuerdo con la autoridad. La lealtad es estar de acuerdo con Dios, aun cuando la autoridad no estoy tan de acuerdo con esa autoridad. Voy a confiar que Dios tiene a esa persona por algo. Así que ya no juzguemos a los unos y a los otros, verso 13, sino que también decidid no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. El pastel de cumpleaños no es inmundo en sí mismo. La carne de cerdo no es inmunda en sí mismo. El pescado no es inmundo en sí mismo. El café no es inmundo en sí mismo para los que no toman café. Nada, y escuche, nada, ¿qué significa? Nada, nada es nada. Nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Para él, no para los demás. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, no, mis hermanos, pongo un dolor en el corazón de las personas, de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, porque para mí esto es pecado, pero para ellos no. Entonces les pongo un dolor en ese corazón. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, y lo estoy hablando en aspectos de comida, de celebraciones, para que no me digan, pastor, usted lo sacó esto de contexto. No lo estoy sacando de contexto. Está hablando de las celebraciones que hacían cuando llevaban a la mesa alimentos que eran sacrificados a los ídolos, que Pablo dice, estos ídolos nada son. Son palos. No son nada. ¿Cómo yo voy a pelear con mi hermano, con mi hermana por un asunto que es de un palo? Eso es agarrar como hacen los ateos que se pelean con los creyentes tratando de probar algo que para ellos no existe. O sea, porque yo tengo que pelear con un hermano sabiendo, o diferir con un hermano sabiendo que Cristo vino a morir por ese hermano y por mí. En la misericordia de Dios, porque ni lo merece él ni lo merezco yo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Ya no andas conforme al amor. Si me distancio, si me separo, si hablo de temas
que hacen que la iglesia se divida, que hacen que las familias se dividan, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No haga eso. No haga que vean un mal testimonio en usted. No haga que las personas vean en nosotros unas personas que somos peores que los fariseos y creyéndonos mejores que Dios. No, mi hermano, porque nosotros nos creemos mejor que los demás y somos peor de lo que nos creemos. Porque si tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, no sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Subrayo, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pasteles de cumpleaños están incluidos ahí, por si no lo saben. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que no come. Bueno es no comer carne, dice, ni beber vino, ni nada que tu hermano, en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que los elefantes vuelan? Pues créalo. Tenla para contigo delante de Dios. ¿Usted cree que la luna es de queso? Pues créalo. No hay ningún problema. Eso no es un asunto que afecte a la iglesia porque eso no es elemental para la salvación. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe qué, mis hermanos y mis hermanas, para ir cerrando? ¿Qué es lo más importante entonces que Dios nos llama a atender? La misericordia. La misericordia, el amor, la compasión, la bondad, la coinonía, el unirnos. Y la mujer del César no debe solo serlo, sino debe parecerlo. Usted no puede llegar y hacer algo, o yo no puedo llegar y hacer algo que deposite en las personas una semilla de duda y lastime a la iglesia y lastime a las familias, porque eso no es aceptado por Dios. Déjenme contarles de dónde sale esa frase, que la mujer del César no debe solo serlo, sino parecerlo. Cuando Tiberio César estaba con su esposa, se daban unos festivos, se daban unos convites. Había uno que lo hacía en la casa de las mujeres que asistían a la esposa. Había otra casa que se hacían en un lugar de concubinas. Las concubinas eran también para uso también un tipo de prostitución que se daba para uso de los otros siervos del reino. Y la mujer del César de Tiberio se fue a una de esas fiestas. Y Tiberio se dio cuenta que se había ido a una de esas fiestas. Entonces cuando ella salió de la fiesta, él la expulsó del reino. Y le dijeron, pero ¿cómo vas a hacer? Ella no hizo nada, ella solo estuvo ahí, solo estuvo comiendo. Él dijo ahí, la mujer del César no solo debe serlo, sino debe parecerlo. Si yo tengo un problema, yo debo de comunicarlo, no debo de asumir o presumir que los demás saben o dejar que los demás tengan de mí una percepción incorrecta. Porque lastimo a la iglesia, porque lastimo a las familias de la iglesia, porque lastimo a los hijos de esas personas que asisten a la iglesia. Entonces yo, en lugar de pretender, presumir o mandar un mensaje, debo de tener cuidado con lo que parento. Lucas 22, 14. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena. Una fiesta, celebración. Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte, porque les digo que no la celebraré, celebración, subraya eso, celebración hasta que se cumpla de nuevo en el reino de los cielos. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias, dijo, tomen de esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de los cielos.
Después tomó el pan, la torta, vi la Biblia, con sus manos y habiendo dado gracias lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo, entregado por la muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí significa que se tiene que repetir cada año. Hay un aniversario de eso, porque aniversario significa celebración anual. Este es mi cuerpo entregado por la muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía, sobre la mesa. Pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado. Pero hay de aquel, y subraya eso, hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién sería el traidor? ¿Quién es el traidor delante de Dios? ¿Quiénes son los traidores delante de Dios? ¿Se ha preguntado usted? Judas, pastor, Judas. No, Señor, le voy a decir quién es el traidor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y al mismo tiempo, mientras amo a Dios, mientras abrazo, mientras hago todas estas cosas y digo amo a Dios y al mismo tiempo odio a su hermano, y odio no necesariamente es tener contra esa persona, sino no tener coinonía con esa persona. Si alguno dice: yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Proverbios 6. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente, la mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, y escucha esto, y el que provoca peleas entre hermanos. Voy a decirlo de nuevo. Dios aborrece al que siembra discordias entre hermanos. ¿Qué es una celebración? ¿Qué es un cumpleaños? ¿Sabe qué es un cumpleaños? Darle gracias a Dios porque mi esposa estuvo un año más con nosotros. Darle gracias. Eso es un cumpleaños, una celebración. Es algo que se hace año tras año. ¿Quiere hacer algo que no ofenda a Dios? No le ponga velas, no pida deseos, eso sí está mal. Pero celébrelo si quiere. Eso no está ofendiendo a Dios. Porque si las velas y el pedir los deseos, eso sí no está bien. Eso es pecaminoso. No se le pide a las velas y no se piden deseos. Se le ora al Espíritu Santo por el bienestar de la familia. Zacarías 14. Después de esto, había pasado todo lo que tenía que ver con las persecuciones, con todo lo que se había dado. Entonces Zacarías viene y hace una profecía. Después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año. ¿Sabe qué es año tras año? Sencillo. Es repetir lo mismo cada año. Eso es o en los cumpleaños, o en los aniversarios, o en las fiestas. Eso es cíclico. Irán año tras año a adorar al Rey, el Señor Todopoderoso, a celebrar la fiesta de las enramadas. Y si alguna de las naciones de la tierra no va a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, la lluvia no caerá sobre sus tierras. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Celebraba un aniversario todos los años de cuando Dios los sacó de Egipto. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Celebramos todos los años en gratitud al Señor el Pesaj. Todos los años celebraremos el Yom Teruah. Todos los años. Eso se llama celebración. Celebrar año a año se llama aniversario. Por favor. Por favor. ¿De dónde sacaron la idea que el aniversario es algo que va contra Dios? En primer lugar, fue Dios el que inventó estas cosas y Satanás las copia. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Realmente qué es más grave? ¿Comerme un pedazo de pastel con mi familia porque uno de mis hijos cumplió años? ¿O dañar ese corazón? ¿Lastimar ese corazón delante de Dios? Eso es más grave. Mucho más grave, porque yo estoy en la tierra para cuidar ese corazón, el corazón de mis hijos, el corazón de mi esposa. Estoy para eso.
No estoy para otra cosa. Y cualquier cosa que suponga algo diferente, aunque no lo está haciendo, no lo estoy haciendo con intención, si causa daño, si causa división, si causa tristeza, mi hermano, eso es un acto venido del Averno, es un acto que viene del infierno. Pastor, no sea exagerado. Bueno, dígame quién es el que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es Dios. Y si lo contrario es lastimar a mi prójimo, no viene del Averno. Cierro esta enseñanza aquí en este momento. Hasta aquí voy a dejar esto para compartirlo, porque lo voy a compartir en YouTube, porque es una enseñanza que Dios puso en mi corazón para compartirla, porque Dios nos llama a nosotros a tener misericordia, compasión, amor, pasar la ofensa por alto, amar a nuestros enemigos, bendecir a nuestros enemigos, aún a los que piensan diferente de nosotros. A eso nos mandó Dios. Eso es el centro de todo. Agarre toda la Biblia, toda completa, toda la Biblia. ¿Cómo la interpreto? ¿Cómo la enseño, Señor? ¿Cómo la enseño, Espíritu Santo? Sencillo. Ame a Dios por sobre todas las cosas. Al prójimo como a usted mismo, y ya está enseñando todo. Porque ahí están pendidos toda la ley y los profetas. Y si lo que yo hago hiere el corazón de la persona que está al frente, hiere el corazón del hermano, el corazón del pastor, el corazón de mi vecino. Si estoy hiriendo a las personas con lo que estoy haciendo, eso no es de Dios. Eso se sale de aquí, de la mayor ley, la máxima, que es el amor. Oremos, cierro con esta oración y conversamos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por el celo que viene de ti. Te doy gracias, Señor, por lo que estás poniendo en mi corazón, este sentimiento, Señor, de hablar de ti, Señor, como es tu carácter. Salir de esas especulaciones. Gracias, Santo Dios, por eso, Señor. Gracias, Señor, porque antes tenía temor de hablar y decir las cosas, ay, que si se van o no se van. No, Señor, si tú lo dijiste, Padre bueno, recuerdo tus palabras tan perfectamente. Me suenan en la cabeza, Señor, cuando los apóstoles dijeron, palabra dura es esta, se van a ir. Déjenlos que se vayan. O ustedes también se quieren ir. Oh Dios Santo. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer algo diferente a lo que tú hiciste? Ayúdanos, Señor, ayúdame y ayúdanos, Señor, a ser consecuentes entre lo que predicamos y en lo que decimos. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por todos los congregados aquí, Señor, gracias por todos los que van a escuchar esto y por favor, Señor Santo, no puedo más que llamarte, Señor, rogarte, Señor, no por los muertos, Señor, porque los muertos ya están muertos, sino por los vivos que andan muertos. Por los vivos que andan muertos, porque lo único que están haciendo es llevando muerte a otras personas, a otras familias. Te ruego por ellos, Señor, para que vivan, Señor, para que consagren sus acciones a ti, Señor, para que puedan ver en el prójimo, Señor, una oportunidad, Señor, de amarte a ti. Para que puedan ver, Señor, en la persona que dice que no te conoce, que dice que no existe, Señor, poder ver en una persona una oportunidad de dar testimonio. Para poder ver en cada una de las personas, Señor, que están contrarios a tu palabra, personas que nos dan una oportunidad de darles testimonio y no lo contrario, Señor. No lo contrario. Porque ese no eres tú, Señor. Tú no estás en esas acciones. Tú no estás en esa forma de actuar, Señor, donde laceramos los corazones de las demás personas porque creemos que estamos en la verdad, porque la verdad es única, la verdad eres tú. Y tú nos dijiste la verdad muy claro, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En el nombre de Jesús, Santo y buen Señor. Amén.